Muy buenas noches, senador Bordaberry. Un gusto tenerlo aquí. Gracias por invitarme, Nelson. Bueno. Y interesarse en mi opinión. Bueno, estamos inaugurando escenografía y los colores. Lo felicito por la elección de los colores, realmente están bárbaros. Hablábamos con usted que cuando venga, por ejemplo, algún senador del Partido Nacional va a destacar el color del... Sí, pero me gusta la alfombra, que es muy linda, el entorno muy lindo, todo muy colorado. Hoy Esperemos que siga una así. corbata. El uniforme. Senador, hay varios temas para conversar. Decíamos en esa presentación que en el gobierno, en el Frente Amplio, lo identifican como el opositor. No es porque lo digan, es porque en críticas o cuando se habla en el debate, es contra el que más apuntan los dardos. ¿Usted lo siente así? Yo creo que nosotros hacemos nuestro trabajo y si a alguno le molesta cuando uno hace su trabajo, está en el derecho de molestarse. Pero me parece que no haríamos bien y no le haríamos bien a un gobierno en decirle que está todo bien cuando pensamos que hay algunas cosas que están mal. A veces lo que sucede es que cuando uno señala un error, eso tiene mayor repercusión en la prensa y en la opinión pública que cuando señala que algo está bien. Pero casi siempre empezamos por las cosas que están bien, ¿no? Lo hicimos en el mensaje del presidente de la República a la Asamblea General del 1 de marzo. Dijimos que era un mensaje valiente. Pasa que fue un arranque muy auspicioso y bastante unitario, ¿no? También. Sí, pero yo creo que todos los ciudadanos ven hoy problemas en la educación, notoriamente. No se recuerda un comienzo de clases más caótico que este. Notoriamente hay problemas en la salud que han salido a luz en estos últimos días, pero ya venían de antes. Y en la seguridad, yo creo que todo el mundo lo está viendo los problemas. Entonces, ¿qué hacemos en la oposición? ¿No señalamos esos problemas? Yo creo que hay que hacerlo y proponer. Entonces, cuando uno señala problemas, enseguida le dicen, uy, es muy opositor. No, estamos haciendo nuestro trabajo. Claro, yo digo, más que sea muy opositor, uno ve cuando se apunta, sea partidariamente o a veces cuando es algún medio de prensa muy identificado con la izquierda, es como que es la imagen que buscan del opositor. Incluso en Carnaval, no sé si vio alguna murga o leyó algún texto. O algo. Sí, vi algunos que me causaron gracias y otros que creo que no lo tenían. Creo que el que hizo la Catalina fue muy ingenioso con el tema de la baja de imputabilidad y hasta muy divertido. Otras cosas ya entran en yo creo que cosas panfletarias, partidarias y ahí... Ahora también ahí se visualizaba cómo al buscar un opositor buscar a Pedro Bordaberry. Sí, pero también buscaron mucho a Tabaré Vázquez. Yo creo que le pegaron más a Tabaré Vázquez incluso que a mí. Pero son las reglas de juego, es la libertad, yo no me quejo. Adelante, está bueno y creo que es bueno que nos identifiquen porque además nosotros hemos tenido una actitud que en la medida en que cuando correspondía hemos apoyado, pero cuando nos pareció que había que ser claros y decir que no, también lo fuimos, ¿no? Claro, uno cuando mira y si habla para el exterior dice ¿cuál es el principal partido de oposición? Identificar el principal o hablar del principal es complicado, pero uno dice el mayoritario es el Partido Nacional, o sea, el que sí. uno podría ver a priori como el más fuerte de la oposición es el Partido Nacional, que es el que tiene más banca, que tiene más gobiernos departamentales. Sí, pero ahí hay usted es un analista político, estamos en las claves. El Partido Colorado está como partido de oposición señalando lo que está mal siempre y proponiendo, pero siendo claro en su rol de partido opositor. El Partido Nacional está dividido en dos partes. Claramente Alianza Nacional del doctor Jorge Larrañaga ha tenido una política de un gran acercamiento con el gobierno, ha votado una cantidad de cosas con el gobierno y más allá de acuerdos en sí lo ha hecho así, ¿no? Y Unidad Nacional, y Unidad Nacional quizás está más cercano a la posición nuestra, ¿no? Ahora, ¿y eso no lo favorece a los blancos de tener, digo, eso es un poco lo que se habla siempre de distintas salas que le permitan al electorado encontrar distintas opciones dentro de un partido? Yo, sabe que rechazo esos cálculos electoreros durante 5 años. Lo que está bien, lo que está mal, y no vamos a estar tomando posiciones por un tema de un cálculo electoral. No me parece. Ahora, es decir, la diversidad... si está mal la seguridad y yo propongo propuestas, no es que voy a decir, che, alguno no venga conmigo para ver si puede captar algún voto que no está de acuerdo. Me parece que a la larga esas cosas no pagan. No, digo... Además de todo, ¿no? Claro, pero a su vez lo que demuestra la historia electoral es que la diversidad de alternativas le ha permitido a los partidos que han trabajado mejor eso tener mejor resultado electoral. Le costó encontrarlo
al Frente Amplio, pero el momento de encontrarlo también le rindió. No, yo creo que quizás en ese análisis que hacen muchos politólogos hay una equivocación. Eso era cierto cuando existía la ley de lemas y no candidato único. Entonces, en ese momento, al poder acumular muchos candidatos dentro de un partido, dentro de un lema, entonces se decía que había que tener un candidato que mirara a la izquierda, uno a la derecha, uno del centro. Hoy ya no pasa más, porque en la elección nacional queda un solo candidato. Entonces, en definitiva, lo que hay que tener es, me parece a mí, un candidato que sea firme en sus convicciones, abierto en sus propuestas. Claro, el tema del candidato único por partido. Por partido. Esas son las reglas electorales hoy. Entonces, me parece que ese análisis no es el correcto. Hay un trabajo muy interesante de Schwarzenegger, que salió el fin de semana en un resumen en el diario El Observador, creo, que habla mucho del tema de las necesidades de las internas o no, y las fortalezas o no, y cuánto desgastan. Porque fíjese que con ese criterio que usted dice, adentro de un partido, cuando sucede eso, después, al ser muy contradictorias las posiciones, el que pierde termina buscando la alternativa en otro partido que se parece más a su propuesta, el votante, ¿no? Yo sabe que en eso discrepo. Creo que lo que hay que hacer... Claro, discrepa con lo otro. ¿Está de acuerdo con la visión que tiene Ignacio Schwarzenegger? Sí. De que las internas competitivas terminan complicando los partidos. Me parece... No, lo que discrepo con el tema de que, bueno, un día hay que vestirse de algo y al día siguiente la misma persona vestirse de otra cosa. Yo creo que la gente está pidiendo dirigentes políticos que hablen claro, que digan cuáles son sus pensamientos, qué es lo que quieren. Y me parece que cada vez más está sucediendo eso por el auge que tenemos la comunicación y me parece que es bueno. Senador, el otro día en el primer programa de este ciclo de claves políticas estaba el senador Gustavo Penades. Después vamos a hablar de que es una propuesta que está llevando a cabo en negociación. Pero él hablaba de un electorado en dos partes, ¿no? Sí. Que evidentemente no es una visión solo de él, pero hay un componente fuerte frente amplista, de izquierda, centroizquierda, y hay un componente fuerte que busca otra alternativa y que puede cambiar, o sea, que puede votar Colorado, Blanco y Partido Independiente, pero que en realidad quiere algo que no sea Frente Amplio. ¿Usted cree que puede ser la figura que represente todo ese electorado? Porque es un cuestionamiento que le hacen los blancos, diciendo que usted tiene un techo. Y si no creyera que puedo serlo, no estaría acá sentado conversando con usted y estaría dedicándome a otra cosa. ¿Y para eso cómo trabaja? Con la convicción de lo que uno piensa y haciéndolo saber. Y sobre todo, yo creo que con acciones concretas y gestos concretos. A mí me parece que lo que tenga que ser un dirigente político siempre es ser claro en sus mensajes. Yo la misma noche de la elección dije a quién pensaba votar y a quién creía que había que votar. Sin ningún tipo de cálculo ni nada. Dije, este es el camino a mi juicio. Y creo que la gente cada vez va a requerir más personas que le hablen de esa forma. No que un día digan, bueno, me conviene estar pegado al gobierno, entonces ahora defiendo al gobierno pese a que no estoy de acuerdo con el gobierno. Y no con gente que diga, bueno, ahora yo me conviene estar alejado del gobierno. Aquellas cosas que hacían, ¿no? Se estaba cerca del gobierno en los primeros 2 o 3 años y después decía, descolgamos los cuadros y nos vamos y le pegamos al gobierno y somos oposición. Me parece que lo que está bien al principio del gobierno está bien al final del gobierno. Lo que está mal al principio del gobierno está mal al final del gobierno. Y integra una generación que es así. Y me parece que la gente está visualizándolo. Nosotros somos claros, no tenemos dos vueltas. Y además sentimos desde nuestro partido que hay cosas que las discutimos el fin de semana, la justicia social, la llegada a los más necesitados, las prioridades, la apertura al mundo, que son las cosas que el Frente Amplio ahora ha, después de 40 años, reconocido como buenas. Y entonces, bueno, ahora es una cuestión de gestión. Claro, usted cuando hablaba de las características, está hablando de las características personales, es decir, bueno, de cómo hacer la política desde el punto de vista de un líder. El asunto es cómo se prepara todo el partido para que el Partido Colorado logre ser el referente de todo ese espacio. Vamos a dar una breve pausa y hablamos de cómo ve el Partido Colorado, porque del Partido Nacional o de otros sectores, bueno, incluso el Frente Amplio, hablan de que acá lo que hay es una corriente muy personalista. Bordaberry y su gente, ¿no? Y el Partido Nacional tiene una colectividad más ancha para responder. Con mucho gusto, pero a mí no me gusta hablar de los otros. No, pero vamos a hablar del Partido Colorado. Lo que me parece muy bueno es que hoy desde otros partidos
estén preocupados por lo que esté pasando en el Partido Colorado, lo cual revela que estamos en el camino correcto. Bueno, vamos a una breve pausa. Estamos con el senador Pedro Bordaberry. Vamos Uruguay, Partido Colorado. Una breve pausa aquí en Nuevo Siglo TV y ya volvemos con más claves políticas. Seguimos en Claves Políticas, estamos en Nuevo Siglo TV con el senador Pedro Bordaberry, sector Vamos Uruguay, Partido Colorado. Le preguntaba sobre el partido, ¿no? Ustedes tuvieron su convención. Es claro que su figura se ha afirmado en el escenario político partidario. ¿Al partido cómo lo ve? Porque los partidos precisan recursos, precisan gente, Sí. precisan militancia. ¿Está en condiciones de tener una ingeniería político-electoral para Nosotros apoyar? estamos haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido y creo que hemos hecho cosas muy innovadoras. La Secretaría General Rotativa, el año pasado fue el senador López Pasqué, que hizo un trabajo formidable en las bases del Congreso Ideológico, pero la recorría en el país, y ahora con la doctora Marta Montaner como secretaria general, que realmente está teniendo en estos días un trabajo muy bueno, en momentos complicados como fueron los últimos días. Y además de eso, el partido está en funcionamiento permanente, la convención sesionando en San José por primera vez en la historia. El año pasado habíamos sesionado por primera vez en la historia en el interior, el Comité Ejecutivo Nacional va a sesionar una vez por mes en el interior también, el partido está arriba de los temas. Yo creo que está bien, no estamos prontos, yo creo que el Partido Colorado es como un cuadro grande de fútbol, ¿no? Cuando entra a la cancha tiene que tratar de ganar el campeonato, no puede conformarse con jugar bien, pero me parece que estamos en un camino de recuperación, que todavía no llegamos, que no tenemos que perder la humildad sobre todo eso. Esto es una cuestión de militancia, de trabajo, de esfuerzo, y bueno, estamos tratando de hacerlo, ¿no? La militancia en la recolección de las firmas fue formidable. Que el Partido Colorado junte en 11 meses 350.000 firmas, no juntaba el PIT-CNT y el Frente Amplio en 11 meses 350.000 firmas, ¿no? Pero digo, ahí está sumando las que juntaron Partido Colorado y las que juntaron blancos también. Sí, sí. Pero sí. la iniciativa fue de ustedes. No, pero está bien, pero juntos, Partido Colorado y Partido Nacional, una es el herrerismo con que estamos de vuelta juntos, porque el sector de la Rañaga está con el gobierno en esta propuesta, ¿no? Está en contra nuestro, está en contra de la campaña para vivir en paz con mayor seguridad. De vuelta estamos con el herrerismo y la UNA. Ellos lo que dicen no que no están de acuerdo con ese Sí, deseo, sino con la instrumentación. La Rañaga está de acuerdo con el gobierno en esto, lo ha dicho públicamente y se va a hacer campaña en contra de la propuesta nuestra. Pero ¿cuándo presentan las firmas? El 17 de abril vamos a entregar las firmas, porque ahora estamos en el proceso de validación, llamemos interna. Tenemos exfuncionarios de la Corte Electoral estudiando papeleta por papeleta y chequeando que el número de credencial esté bien, que la firma esté donde tiene que estar. Pero vamos a entregar 100.000 más de las necesarias, así que esperemos que todo ande bien. Por los problemas de descarte que puede haber siempre. Claro, siempre es un 7-9%. Esto lleva a que en el momento de presentarlo ya se activa el mecanismo y obviamente si están correctos y ustedes lo chequearon, hay plebiscito simultáneo de la elección nacional. Ya después no se puede dar marcha atrás. Va a haber. No, lo que podría hacer el gobierno es aprobar la ley, las leyes que propusimos, porque estas son propuestas que en realidad se pueden aprobar por ley, pero como el oficialismo y Alianza Nacional no quieren aprobarlo, tenemos que recurrir a este mecanismo, ¿no? ¿Cómo incide el plebiscito en lo que va a ser la campaña electoral? ¿Cómo lo ves? Y bueno, se va a votar junto porque lo dice la Constitución. Y yo creo que el tema de la seguridad o de la inseguridad va a ser uno de los temas básicos de la campaña, sin lugar a dudas, igual que la educación y que la salud. Claramente son los temas donde hoy el Uruguay tiene que focalizar su esfuerzo por donde El gobierno tiene un desafío de acá a ese tiempo, poder mejorar y de esa forma el plebiscito pierda fuerza. Nosotros habremos hecho nuestro trabajo, porque si por el plebiscito el gobierno mejora la situación de la seguridad, los uruguayos podemos vivir más tranquilos hoy en día, ese es nuestro trabajo como opositores, ¿no? Ojalá suceda, pero va por mal camino, ¿no? Senador, usted mencionaba el tema de salud.
todos estamos conmovidos, asombrados por el caso de los 2 enfermeros. Sí. Políticamente, ¿esto cómo se traduce? Nosotros hemos tratado de manejarlo con mucha responsabilidad, porque obviamente que es un tema muy delicado y hacia la confianza de los uruguayos en su sistema de salud. Y ahí hemos trabajado, tenemos la suerte que justo es senador el doctor Alfredo Solari, que fue ministro de Salud Pública. Y nos parece que de entrada el gobierno reaccionó mal, ahora parece ser que se está acomodando un poco, pero la primera reacción del ministro fue ir a reunirse solamente con los legisladores del Frente Amplio, no informar a los de la oposición, y el gobierno salía a decir que no habían fallado los controles. Si pasó todo esto y no fallaron los controles, es difícil restablecer la confianza. Me parece que... Mucha gente dice, más allá del voto que obtenga esa Sí. gente, dice, bueno, claro, esto fue terrible, 2 asesinos ahí, bueno, pero un ministro no tiene la culpa, no tiene responsabilidad porque haya 2 asesinos haciendo Acá hay esto. 2 partes, me parece a mí. Hay una parte que hace a las responsabilidades en sí, obviamente que no se puede culpar al ministro por 2 asesinatos, por 2 asesinos, por los asesinatos no se puede cumplir. Hay que ver cómo reaccionaron los servicios, ¿no? En ese sentido, usted sabe que se hizo una denuncia en el Maciel y no se le prestó atención, y la misma denunciante después fue a los 5 meses a la policía y ahí se encontró esto. Hay dudas acerca de cómo se hicieron los controles, hay un acta labrada por un médico diciendo que habían aumentado las muertes y no se habían revisado, no se habían hecho las cosas que había sugerido el médico. Obviamente que el ministro no está justo sobre eso, lo que fallan son los controles, pero... No, en este caso el hecho de que también pase en una institución privada como la Asociación Española, Sí. lleva a que uno dice, y bueno, si le pasó a una institución privada, Pero ahí hay un error. no fue solo un tema en los hospitales Si públicos. me permite, con todo respeto, ahí hay un error de concepto en cuanto a las responsabilidades. La reforma de la salud, en su momento, trajo al Ministerio de Salud Pública acá arriba y después a los prestadores de salud aquí abajo, ACE, las mutualistas. El Ministerio de Salud Pública tiene que controlar a los privados y también a ACE, que a su vez tiene sus propias tareas. Lo que puede haber fallado es el control del Ministerio de Salud Pública sobre todos, sobre los públicos y sobre los privados, y ahí es donde me parece que la responsabilidad está ahí. Pero también más allá de eso está también el restablecer la confianza. Y ahí es cuando uno dice que el gobierno va a tener que emitir mensajes muy claros, y es donde quizás el ministro no está actuando bien, porque si lo primero que dice el ministro no fallaron los controles, lo primero que hace el ministro no es informar a la población, sino tomarse 4 o 5 días para ir a informar a la oposición al Parlamento, y antes se reúne e informa a los legisladores oficialistas. Si el ministro, cuando sucede esto, estaba de viaje, se iba de viaje y lo tuvieron que traer de vuelta, y parece que estaban sucediendo cosas de las que no estaba informado, obviamente que eso puede generar que no hay confianza de la población en su ministro de Salud Pública. Y ahí es donde el presidente de la República, quizás para restablecer la confianza, como se ha hecho en otros casos, le diga, mire, usted tiene que renunciar o lo voy a sustituir. Pero principalmente para restablecer la confianza. Han habido peleas que trascendieron en la prensa entre el ministro y el subsecretario. Han habido declaraciones inconvenientes del ministro también, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, lo que dijo sobre Argentina, ese manejo muy malo que hicieron, esa teatralización que hizo el ministro cuando fue a buscar fue a visitar la a familia de la última familia. muerte. Y no solo eso, lo que sacaron después en la página web del ministerio, declaraciones de los familiares de la señora esta diciendo, le pedimos a Mujica que lo deje. Son cosas demasiado evidentes y gruesas en el manejo de una situación muy triste y muy dramática como para que un ministro las esté haciendo, ¿no? Senador, nos queda poco tiempo. Yo le hacía mención a la propuesta del senador Gustavo Penades, que usted ha visto, de coaliciones electorales, lemas accidentales para votar bajo un mismo paraguas electoral, los blancos, colorados, etc. Lo habíamos hablado en otro programa de cargadas políticas a nivel nacional, ¿no? Pero a nivel departamental, a nivel de elección departamental, teniendo en cuenta lo que es la batalla por Montevideo, ¿usted considera que eso es aceptable? Yo creo que lo que tiene que hacer el senador Penades es primero alinear a su partido para hacer una propuesta nuestro. Es decir, Penades tira la propuesta, pero sale el senador Larrañaga y el senador Gandini y dice no estamos de acuerdo. Entonces, antes de lanzar la propuesta o hablarla con nosotros, la tiene que hablar la interna de su partido, porque si no,
parece ser más una propuesta para salir en los diarios que para llegar a un acuerdo. Yo le pediría eso al senador Penades. En lo otro, nosotros creemos que la propuesta es la del balotaje. Nosotros la tiramos a la interna de nuestro partido. Pero es difícil poder hacer una reforma constitucional. No, 2/5 de votos en la Asamblea General, se somete a plebiscito en octubre del 2014 y se aplica en la primera elección departamental, la próxima elección departamental, que es mayo del 2015. Creo que con la situación en que está Montevideo, se le puede decir a los ciudadanos, acompañen esta propuesta de balotaje municipal, que tiene una virtud. Está hecha con el voto de la gente y no es un acuerdo de cúpulas, que a nosotros nos parece que siempre los acuerdos tienen que hacerse con la gente y no entre unos pocos alrededor de una mesa. Lo que decía Penades, y ya terminamos porque no nos queda más tiempo, es que se lo pide la gente. Y uno claro, hablando con la gente, siente, siempre es difícil decir que es la gente, ¿no? Claro. Pero uno escucha, claro, gente colorado blanco dice, y se tienen que sumar, se tienen que juntar. Pero, es cierto lo que pero mire, yo creo que ¿A usted no se lo dicen eso? Sí, sí. ¿Y usted qué le dice? Que no conviene. No. Nosotros decimos que desde el primer día hemos tendido la mano al Partido Nacional para buscar acuerdos de este tipo. Siempre. La misma noche de la elección yo dije que hay que votar a la calle. Sí, claro, pero ver, estamos hablando de una ingeniería electoral que les permite sumar. Porque a nivel nacional tenemos el balotaje. Lo que nosotros decimos que a nivel departamental, eso que pide la gente es, mire, a mí me gustaría poder optar entre el candidato del Frente Amplio y el otro candidato, y hoy no puedo hacerlo. ¿Qué es lo que se lo impide? Que no haya balotaje. Ahora, nuestra propuesta, la del Partido Colorado, es la del balotaje departamental. ¿La otra no le gusta? No. Si hay otra, preséntenla, por favor. Pero que no nos la presente un senador a nombre propio mientras otro senador dice no estoy de acuerdo. Está bien, pero más allá de acuerdo, a usted eso no le... Yo no descarto nada de antemano. Lo que sí me gusta es hacerlo con la gente. Pero lo que tiene que hacer Penades es primero ponerse de acuerdo adentro de su partido y después lo vamos a estar esperando para conversar con mucho gusto. Senador, un gusto como siempre poder conversar estos temas. Gracias por invitarme. Seguramente vamos a hablar en el correr del año más en profundidad sobre otros temas. Muchas gracias por invitarme.